Hola, mi nombre es Luis Daniel Vega, colaboro con el Banco de la República en la redacción de algunos programas de mano a los conciertos de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En esta ocasión me han invitado a hablar acerca de algo que tenga que ver con el invitado de esta vez, que es el trío suizo Flamplatz. Más allá de ser esta una clase magistral acerca de la música tradicional suiza y de sus acercamientos a la modernidad, esta más bien es una invitación a la escucha y también es una vuelta por los vericuetos y las posibilidades inusuales de un instrumento que es el eje central de la propuesta del trío suizo que nos acompaña tanto en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá como en las diferentes sedes del Banco de la República. Hay que decir entonces que la música de Flamplatz se ubica en un lugar equidistante, algo nebuloso, entre viejas tradiciones folclóricas y nuevas formas estas de transgredir tradiciones que durante mucho tiempo han permanecido ajenas al cambio, por lo menos en un país como Suiza, que históricamente, o donde el sentido histórico de lo nacional ha sido determinante. Por un lado, Flamplatz se aleja del folclore musical suizo que todos conocemos, como los cantos alpinos, los llamados cantos de rebaño, estos llamados universalmente como el yodel, y la música de rebaño hecha con aquellas pipas gigantes que son como una especie de postal de la tradición musical suiza. No, más allá de esta, repito, esta postal prototípica, acuñada por las diferentes versiones de Heidi con las cuales crecimos o con las que estuvimos expuestos muchos nosotros en la infancia, hay otras músicas folclóricas en el territorio suizo que son las que están relacionadas con el Schwyzorgeli, y aquí me perdonarán la pronunciación en alemán, no soy políglota, tampoco sé alemán. El Schwyzorgeli es un acordeón diatónico a botones cuyo nombre es la conjunción de dos palabras. El Schwyz, que hace alusión a la ciudad donde tuvo su más alto desarrollo, y Orgeli, que es el diminutivo de la palabra Orgel, que a su vez significa órgano. Tenemos así un pequeño órgano natal de Schwyz, capital del cantón de Schwyz y del distrito del mismo nombre. Este es el Schwyzorgeli, que aparece en muchas tradiciones musicales de Europa, en especial la que tiene que ver con Suiza. Vamos acá entonces. En este apartado me permitiré entonces una feliz digresión que tiene que ver con el Schwyzorgeli, el instrumento en el cual está basada la música del trío suizo Flamplatz. Y para eso voy a utilizar un fragmento un tanto extenso del libro El ABC del Vallenato de Julio Oñate Martínez. Esta es considerada como una de las enciclopedias del vallenato. Dice Julio Oñate Martínez a propósito del acordeón diatónico: el acordeón primitivo fue el resultado de diversas experiencias en el intento de introducir en la instrumentación musical un sistema de lengüeta libre metálica como principio sonoro. El austriaco Cyril Demian, constructor de órganos y pianos en Viena, con sus hijos Carl y Guido, presenta el 6 de mayo de 1829 la patente de un nuevo instrumento denominado acordeón. Este acordeón, la palabra acordeón no aparece sino hasta 1842, se compone de una pequeña caja de 21 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho y con una altura de 6 centímetros. Cada tecla deja oír dos acordes según se estire o contraiga el fuelle, el cual pone en vibración las lengüetas metálicas colocadas en el interior. Con el tiempo, el principio de la lengüeta libre se impone por sus cualidades y el acordeón de juguete adquiere la forma de un instrumento más perfeccionado. Por la misma época, el italiano Veraldi, fabricante de acordeones y guitarrista en sus horas de ocio, incorporó el teclado para la mano izquierda a partir de las observaciones sobre el modo como se obtenían los acordes en la guitarra. Este fue el punto de partida de una revolución en la fabricación y la evolución del instrumento. Después de 1940, registros numerosos
nos dan cuenta de la afinación, el registro y la búsqueda de una calidad sonora han hecho que el acordeón atraiga la atención de músicos en todas partes del mundo. Es decir, el acordeón diatónico tiene una historia muy profunda que se remite a Viena. De las múltiples formas del acordeón, dos son las más populares en el mundo: el acordeón cromático, en el que se pueden interpretar las melodías en cualquier tonalidad y a menudo está bien acompañado con un teclado, y el que nos compete en esta ocasión, que es el acordeón diatónico a botones o melodeón, que se diferencia del cromático porque su estructura musical depende de algunas escalas determinadas. Presentado al mundo por su creador Cyril Demian como un instrumento juguete, el acordeón fue asociado a un instrumento sencillo que podía ser tocado por personas sin ninguna formación musical. Durante mucho tiempo fue vendido como un instrumento de fácil acceso, simplemente con la lectura atenta de los manuales en los que rezaba habitualmente la siguiente indicación: melodías tiernas y sencillas, piezas de baile de fácil estructura, cantos populares de poca complicación y, en resumen, todo género de música fácil y sencilla. Eso decía el método completo teórico práctico de acordeón, escrito por el español Antonio López Almagro por allá en 1876. Así las cosas, el instrumento cayó en las manos de obreros, marineros, campesinos, esclavos, vagabundos y músicos populares. Su refugio fue entonces no fueron entonces las salas de concierto, ni los auditorios, ni los teatros. El acordeón forjó su historia sonora en la taberna, el burdel, la proa o la popa de un barco, los caminos solitarios, los espectáculos callejeros, la esquina y el solar. Estas son las palabras que utiliza el escritor cartagenero Javier Ortiz Cassiani en su hermoso artículo El coleccionista de vientos, para definir el ambiente natural en el que se desarrolló el acordeón durante muchos años. En ese mismo texto, Cassiani especula acerca de las circunstancias en las que el acordeón europeo entró a tierras colombianas. Los voy a invitar y les voy a compartir estas circunstancias que escribe muy atinadamente Javier Ortiz Cassiani en este artículo, publicado en el año 2016 en la revista El Malpensante. Dice así Javier Ortiz Cassiani: fue precisamente por el Caribe, ese mar cundido de islas, que Sir Walter Raleigh se cansó de navegar, por donde llegó el instrumento del territorio colombiano. Como todos los hechos que sirven para reforzar la vanidad cultural de los territorios, no existe consenso sobre el momento y el sitio exacto, por donde entró el primer acordeón al Caribe colombiano. Las referencias más usadas ubican el hecho en la segunda mitad del siglo XIX y consideran la ciudad de Riohacha como el lugar de recepción por excelencia. Otros hablan de Sabanilla o Puerto Colombia, cerca de Barranquilla, y algunos se aventuran a decir que pudo ser por algún lugar costero en los actuales departamentos de Sucre y Córdoba. En 1869, cuando arribó a Santa Marta el físico y botánico francés Charles Saffray, recordó que había sido recibido por el sonido de un acordeón. Sin embargo, es una referencia vaga, porque el científico francés no aclara si el acordeón es interpretado por un marino local, por algunos de sus compañeros de viaje o por un miembro extranjero de la tripulación. Lo cierto es que la referencia más precisa sobre su uso, asociada además a la caja y la guacharaca, los instrumentos que junto al acordeón conformarían la trilogía del vallenato en la segunda mitad del siglo XX, la hizo el explorador francés Henri Candelier entre 1890 y 1891, cuando describió un baile de cumbiamba en Riohacha. Hacia las 8 de la noche, 3 músicos vienen a apoyarse contra el poste, un hombre con un acordeón, otro con tambor y otro tocando guacharaca, escribió el viajero. En medio de todo, sigue Cassiani, las pocas certezas que existen son las verdaderamente importantes. En el tránsito de Europa a estos territorios, los fuelles del acordeón aprendieron a respirar los vientos ariscos del Caribe y cuando se establecieron en el continente, adoptaron la cimarronería musical de la región. Poco tiempo después, al llegar a estas tierras, el acordeón ya no era un instrumento de viento europeo, era otra cosa. Había empezado a construir
otra memoria. Y esas otras memorias pues son las que nos conciernen y las que quiero compartir acá con todos ustedes. De las diferentes manifestaciones del acordeón diatónico en las músicas folclóricas americanas, lo que ha sucedido en Colombia a través del siglo pasado es uno de los desarrollos más insospechados, como también ha sucedido en la región del sur en Brasil, con la música gaucha brasileña, también llamada música nativista, en México con la música norteña, en Panamá con la cumbia y en República Dominicana con el merengue. Esto por citar algunos de los ejemplos más relevantes del continente americano. En esta ocasión, para contextualizar estas aventuras del acordeón diatónico a través del mundo, voy a empezar esta especie de audición, o esta suerte de audición musical, con el llamado rey del acordeón en Monterrey. Él se llama Ramón Ayala, no hay que confundirlo con un argentino que toca también la guitarra. Este Ramón Ayala es en la actualidad uno de los íconos de la música popular en su país, de la música norteña, una de las músicas en las cuales el acordeón diatónico pues se ha manifestado con bastante notoriedad. Vamos a escuchar, los voy a invitar a que escuchen una canción grabada en 1963. Esto se titula Ya no llores, que Ramón Ayala grabó junto al cantante Cornelio Reina en el 63, repito, con quien conformó el mítico dueto Los Relámpagos del Norte. Este es un clásico de la música norteña y suena así. Ya no llores, mujer, ya no estés triste, porque vas a acabarte tú misma, con tus penas más vas a consumirte. Ahí estaba Ramón Ayala, el rey del acordeón en la música norteña, en Monterrey, en México. Esta es una de las manifestaciones más particulares del acordeón diatónico en Latinoamérica. De Monterrey vamos al País Vasco, donde aparece el acordeón diatónico en una de sus formas más extravagantes. Esta es la trixtixa, como es llamado el acordeón diatónico allá en el País Vasco, y es un instrumento similar al Schweizergeling suizo, es decir, es un acordeón muy pequeño. En el País Vasco ha sufrido transformaciones muy particulares. De ser un instrumento tradicional de las romerías, se ha convertido en una de las insignias del rock vasco en estos últimos años, como es el caso de Solanos, que es una agrupación de punk liderada por el acordeonero Xavi Solano. Acá hay una foto de Xavi Solano. Este es un músico que hacía parte de la banda del muy conocido Fermín Muguruza, quien a propósito también fue o es un intérprete bastante conocido de la trixtixa o el acordeón del País Vasco. Les quiero compartir entonces la música de Solanos. Esta es una canción incluida en su único disco publicado en el año 2006, se titula Daniela. Esta era la agrupación de Solanos, dirigida por el acordeonero vasco Xavi Solano. Esta es otra de las manifestaciones del acordeón diatónico a botones alrededor del mundo. Esta historia empieza entonces por allá en Viena a mediados del siglo XIX, y empieza una transformación insólita a través del mundo. Empezábamos este recorrido en Monterrey, en México, a donde el acordeón llegó en circunstancias que son igual de insólitas a las que pudo haber tenido en Colombia o también en el País Vasco. Del País Vasco nos dirigiremos a otro lugar extremo. Vamos a Cabo Verde.
donde el acordeón diatónico también hace parte crucial de la música popular. La tierra de Cesárea Évora, la reina de la morna, nos tiene deparadas sorpresas, como es el caso del reciente descubrimiento de Víctor Tavares, mejor conocido como Vítori. Desde inicios del siglo XX, los caboverdianos llegaron a San Tomé para trabajar en la agricultura como contratados, aunque la mayoría no consiguió volver. La historia de Vítori es una de esas sorpresas con final feliz, pues resulta que esta hoy calificada leyenda viva del funaná, que es el ritmo particular que él toca en el acordeón, se fue a Santo Tomé con un claro objetivo en su vida: ahorrar lo suficiente para comprarse un acordeón o gaita, como lo llaman en Cabo Verde. Lo que sucedía es que muchos iban a San Tomé y no volvían. En el caso feliz de Vítori, pues sucedió todo lo contrario y regresó. Después de 3 años consiguió el dinero suficiente para un acordeón, regresó a Cabo Verde y allí lo esperaban pues años bien duros de trabajo como músico, que alternó con el de albañil y también como el de bebedor del grogué, que es la bebida local. En 1997, solo hasta 1997, grabó un disco titulado Na Vivina, pero fue en el año 2016 cuando el sello alemán Analog Africa lo reeditó, fue que Vítori obtuvo reconocimiento internacional. Voy entonces a compartir con todos ustedes la canción que le da título a este disco grabado por Vítori en el año de 1997, republicado por el sello Analog Africa en el año 2016, que da cuenta del funaná, una de las músicas más movidas en lo que tiene que ver en el folclore musical de Cabo Verde. Así suena entonces el acordeón diatónico de botones en las manos de Vítori. Esto es música popular de Cabo Verde. La música de Vítori, leyenda viva del funaná. Esta es una música popular en Cabo Verde, popular desde los años 60, una mezcla muy poderosa entre música africana y esta raíz del acordeón diatónico que llega por alguna razón también desconocida a Cabo Verde, tan desconocida como ha sucedido en el País Vasco, como ha sucedido en Nuevo México con la música norteña, como también ha sucedido en Colombia, como ya lo ha explicado con lujo de detalles en el artículo el escritor cartagenero Javier Ortiz Casiani, quien a propósito dice que un acordeonero es sobre todo alguien que domestica los vientos, y uno de esos personajes que supo domesticar los vientos es la persona con la que voy a finalizar este breve paseo por las diferentes manifestaciones del acordeón diatónico en las músicas populares del mundo. Todo esto a propósito del concierto del trío suizo Flam Platz, quien tiene dentro de su conformación o gira alrededor del acordeón suizo, un acordeón llamado el Swiss Sorgeli. Pues bien, para cerrar este paseo y de la gigantesca familia de míticos acordeoneros que pasaron de ser iluminados cantantes silvestres a figuras míticas populares, Alejandro Durán se distingue por haber sido por haber unido estos dos mundos, el mundo silvestre, el del trovador, y el de la figura reputada de la industria musical. A propósito del centenario del nacimiento del gran Alejo Durán, que celebramos el pasado 9 de febrero de este año, pues recordemos al gran Alejo Durán con Pedazo de Acordeón. Pedazo de Acordeón es una canción, aquí está Alejo Durán en todo su esplendor. Pedazo de Acordeón, pues además de la letra en la que pues hace una apología al instrumento que carga y que le dio el sustento y pues que le dio la inmortalidad en la historia de la música en Colombia, es una canción emblemática en su vida
pues con ella ganó en el concurso de acordeoneros de la primera versión del Festival de la Leyenda Vallenata en 1968. Él ganó el primer título con esta canción, y esta misma canción fue la que está interpretando en la final del concierto Rey de Reyes del Festival de 1987. Cuando parecía seguro ganador, él mismo detuvo la ejecución cuando estaba interpretando Mi Pedazo de Acordeón, aduciendo que se había equivocado. Él mismo se excluyó de convertirse en Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata con esta canción emblemática, Mi Pedazo de Acordeón, de Alejandro Durán. Con esto entonces termino esta vuelta por el mundo a través del acordeón de botones diatónico, el principal o el protagonista de los conciertos que tendrán en las sedes del Banco de la República el trío suizo Franz Platz. Los dejo entonces con Mi Pedazo de Acordeón, de Alejandro Durán.